Y como lo adelantaba la artística de apertura, estamos ya en este momento en comunicación con Oscar Mastropierro, por supuesto, como todos los martes cada 15 días, con su columna de política internacional. Así que, Oscar, en este caso, por primera vez juntos al aire, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir con vos, con el colectivo, con la gente que escucha. Gracias a la producción, como siempre, de poder salir con unos minutos por nuestra radio de la Universidad Nacional del Centro. Bien, Y bueno, Oscar. gracias por la conexión. Bien, un gustazo, Oscar, la verdad, encontrarnos. También. Bueno, hoy justamente Rebe no está, así que me toca a mí acompañarte en esta columna sobre política internacional. Y bueno, ¿querés contarnos qué tema tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy sí, cómo no, un cariño también a Rebeca. Uh-huh. La noticia importante esta semana, bueno, una que ya pasó y tiene que ver con elecciones presidenciales en nuestra región de América Latina, la asunción del nuevo presidente de Bolivia. Esperemos que sea con éxito. Un país que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Y lo otro importante es a futuro, no tan lejano, para este domingo, que son las elecciones presidenciales en Chile. Ah, sí. Que son centrales para la región, ¿no? Chile, una de las principales regiones de América del Sur, nuestro vecino, con lo cual son más que significativas las elecciones que sí se realicen y las presidenciales en este caso. Chile ha cambiado su sistema electoral en cuanto a la votación. En un momento, en el gobierno de Piñera se había permitido que la votación, que no fuera obligatorio, que el voto no fuera obligatorio, pero ante la baja concurrencia en elecciones anteriores, se decidió nuevamente un cambio en la Constitución para que el voto sea obligatorio nuevamente. Y bueno, este domingo casi 16 millones de chilenos van a votar a su presidente. Probablemente haya segunda vuelta, al menos en las encuestas el candidato que mayor cantidad de posibilidades de votos tiene no llega al 30%, con lo cual seguramente habrá que recurrir a una segunda vuelta el mes que viene. Bien, Oscar. Que, bueno, esa es la situación. Bien, ¿y cuáles son las características de esta elección? Porque bueno, lo que circula en redes sociales es que es una elección bastante polarizada, ¿no? Sí, polarizada por dos tendencias, digamos. Por un lado, la izquierda, que sería el partido oficialista, con Janet Jara del Partido Comunista por la izquierda, sí. Dos candidatos, digamos, hay 8 candidatos de primer lugar, digamos, 8 candidatos, pero 4 son los que demandan la mayor atención. Bien. Por un lado, por la izquierda, Janet Jara del Partido Comunista, que sería la candidata oficialista, 2 candidatos de derecha, como Antonio Katz del Partido Republicano y Evelyn Matei de la Unión Demócrata Independiente, y un ultraderechista, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario. Esos son los 4 que están polarizando la elección. Se estima, de acuerdo a las mediciones que se hacen, que seguramente Janet Jara, que es la que tiene mayor tendencia de votos, cerca del 28%, ya estaría en segunda vuelta. De todas formas, esta que es para el domingo, porque va por la izquierda, y que sería una especie de elección interna de la derecha para ver quién saca mayor cantidad de votos. Aquí ha habido algunos cambios en las últimas horas, últimos días, donde, por ejemplo, el ultraderechista Johannes Kaiser, que era el que menor tendencia de votos tenía, un 8 o 9% de tendencia de votos, en los últimos días duplicó esa cantidad de la tendencia, casi al 16%. Y contrariamente a ello, Katz, que es el candidato de la derecha que perdió la elección en la elección anterior con Boric, ha bajado casi 10 puntos, y eso hace que la elección por el segundo lugar esté mucho más pareja, ¿no? Entre estos 3 candidatos que decíamos, ¿no? Katz, Matei
y Kaiser. Bien, Bueno, Oscar. así que habrá que esperar esa situación, ¿no? Bien, tal cual. Y como mencionabas hace un ratito, ¿no? En esta posibilidad tan, digamos, casi ya confirmada de que haya una segunda vuelta, entonces esto implicaría, ¿no? Ahí ya una complicación porque, si bien, como mencionabas recién, Janet Jara tendría las posibilidades de ser quien saque la mayoría de los votos en la primera vuelta, claro, después al haber 3 candidatos más de derecha, esos votos se licuarían, digamos, por ese lugar, ¿o no? Y seguramente, Claro. seguramente en la segunda vuelta hay que llegar al 50, bueno, está bien, en la primera vuelta 50% más un voto, en la segunda vuelta el que saca más votos es el ganador. Claro. Y aquí probablemente la derecha se junte y derrote a Jara, que es lo que pasó contrariamente a la elección anterior, donde en primera vuelta ganó Katz de la derecha y en la segunda vuelta la ganó Boric, al juntarse la izquierda. Ahora podría ser el proceso inverso, probablemente, y repetimos, hay que esperar que pase el domingo, pero estas son las tendencias. Ningún candidato, sobre todo Matei y Katz, son los dos favoritos para llegar a la segunda vuelta, y los dos se atribuyen tener ya la segunda vuelta asegurada, con lo cual ninguno de ellos acepta declarar que le daría los votos al tercero, digamos. Claro. Eso lo dice claramente Matei. Dice, yo no le doy votos a nadie porque seguramente quien pase segunda vuelta voy a ser yo, le dicen sus declaraciones, ¿no? Y Katz dice lo mismo. La particularidad de Katz, bueno, que ya fue candidato anteriormente, la particularidad de Matei, para los que leemos cuestiones sobre Malvinas, nos resulta un apellido conocido, es hija del jefe de la Fuerza Aérea chilena durante la Guerra de las Malvinas. Mira. Y es famoso porque lo buscan en YouTube, lo van a encontrar, las declaraciones de Matei, que dice, yo hice todo lo posible como comandante de la Fuerza Aérea de Chile para que Inglaterra ganara la guerra. Claro. Lo cual tiene dos explicaciones. Una, desde el punto de vista argentino, te da un poco de rabia. Sí, tal cual. Pero si vos te pones como jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el tipo hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque el riesgo de guerra era con Argentina. Claro. Pero bueno, esas son discusiones para otro momento. Lo cierto es que las elecciones se ven muy cerradas para esta primera instancia, sobre todo con los candidatos de la derecha, y con una perspectiva no muy favorable, aparentemente, insistimos, aparentemente para la izquierda en la segunda vuelta, si se llega a la segunda vuelta. Claro, entonces estaríamos, Oscar, frente a un escenario en el que cambiaría por completo la política de Chile, ¿no? En el caso de que suceda esta secuencia que vos enumerabas recién, ¿no? Que se llegue, digamos, a la segunda vuelta y que los candidatos de derecha unifiquen los votos en quien sea de los 3 que pase a esa segunda vuelta. Entonces estaríamos ante un cambio de escenario total. Y sería un cambio de escenario importante, sí. La elección va a ser el 14 de diciembre, ¿no? La segunda vuelta. Pero sí, hay críticas, por ejemplo, en este escenario que vos planteás, críticas hacia el gobierno de Boric, cosas que no se han logrado, fundamentalmente en los problemas que hacen a la inseguridad ciudadana. Y también se le critica un débil crecimiento económico, entre otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la salud es un punto central, la salud pública es un punto central en la campaña, donde el presupuesto para la salud pública ha aumentado considerablemente, pero que en realidad no ha tenido la calidad que se desea por parte de la población, sobre todo para los sectores con menos recursos, ¿no? Esa es una de las principales críticas al gobierno. Por el lado de la política exterior, por ejemplo, también habría cambios. En el caso de Matei, ya anunció que, al igual que el gobierno argentino, le cerraría las puertas al BRICS, que de ninguna manera se incorporaría al BRICS, ningún tipo de relación, y sería Estados Unidos con quien se tendrían las relaciones más importantes y que le convengan a Chile. Por el lado de Jara, por tomar la otra postura, el Partido Comunista prefiere mostrarse, o la candidata, como un partido de centro-izquierda, digamos, con perfil socialdemócrata, más que de izquierda, pero
prometió a los empresarios que no habría expropiaciones de las empresas, y que, por ejemplo, entre otras cuestiones, asumió que en Cuba hay presos políticos, cosa que es bastante difícil de que lo diga alguien de izquierda, y que si bien para eso rige una democracia en Cuba, es diferente a la chilena. Digamos, dice, los cubanos tienen una forma diferente de elegir a su presidente y un funcionamiento político distinto. Por hacer una crítica un poco más, no tan profunda tal vez, ¿no? Claro, claro. Eso no, en este intento de mostrarse un poco más, como decías vos, de centro izquierda, ¿no? No, claro, no tan claro. de izquierda, bien. Exacto, exactamente. Así que bueno, veremos qué deciden los chilenos este fin de semana, ¿no? Una elección trascendente para la región porque de ganar la derecha, ya sea no tan extrema o menos o más extrema, bueno, más o menos estaría en convergencia con los cambios que ha habido en algunos de otros países, ¿no? Como en Argentina, por ejemplo, en Perú, un cambio en cuanto ideológico en la región que se va transformando poco a poco con un vuelco hacia la derecha, como ocurre en gran parte del mundo, en Europa, Estados Unidos. Tal cual. Sí, esta tendencia, digamos, a la derecha que comienza a instalarse también en Latinoamérica. Y en ese sentido, Oscar, me gustaría preguntarte si nuestro presidente, si Javier Milei, ha mostrado simpatía con alguno de los candidatos o no se ha posicionado hasta el momento. No, estuve mirando eso. Lo único que encontré es que el saludo con Boric en la cumbre, en la asunción del presidente de Bolivia fue bastante tibia. Boric ni siquiera se paró a saludarlo. Fue el único que se quedó sentado. Pero no he encontrado a alguien con algún candidato que se identifique. Seguramente con cualquiera de los tres de la derecha que gane va a estar conforme. Claro. Seguramente. Sí, tal cual. Pero no hay duda de eso. El problema es si gana Jara, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, el problema para él. Lo hemos dicho acá en esta radio muchas veces, ¿no? Esto del presidente argentino de pelearse con el presidente de Colombia, con el de México, con el de Brasil, con el de Chile. Alguien tendría que decirle, escúchame, son nuestros socios comerciales, son nuestros vecinos, por más que tengamos ideas o desde el punto de vista ideológico están en las antípodas, son países con los que tenemos que llevarnos bien. Una cosa es lo que vos puedes decir del presidente chileno o de los chinos cuando sos candidato, y otras cosas cuando ya sos presidente, que tenés que defender no los intereses partidarios e ideológicos propios, sino los del país. Totalmente. Por más que no te guste la cara, bueno, hay que tratar de entender si con Brasil no podemos pelearnos, es nuestro socio comercial principal, porque no me gusta la cara de Lula, no lo saludo. Bueno, esas cosas alguien tendría que decírselo. Esperemos que en estos años que le quedan haya alguien que lo sacude un poco y le diga, che, escúchame, esto no es así. Sí, tal cual, pero porque es un poco la tendencia, ¿no?, de Javier Milei de hacer esas cosas que casi parecen hasta caprichos a veces, ¿no? Es complejo tener, digamos, esas actitudes por parte de alguien que, como bien decías, representa al Estado Nacional de nuestro país y que, bueno, no está pudiendo, ¿no?, dirimir o superar esas diferencias que tiene con algunos comportamientos complicados. Comportamientos y declaraciones, ¿no? No puedes estar insultando a todo el mundo con el que no te gusta internamente también, ¿no? Bueno, ustedes los periodistas lo han sufrido bastante con eso. Pero bueno, veremos si tenemos un mayor acercamiento a Chile, que es lo ideal. Precisamos a Chile y eso nos realiza a nosotros, pero nosotros precisamos más de Chile que eso de nosotros, porque para exportar, para enviar nuestras exportaciones al sudeste asiático, a China, y lo ideal es salir por los puertos chilenos. No dar toda la vuelta ni por Panamá ni por Magallanes. Los productos brasileños salen de San Pablo y se van a través del territorio argentino hacia Chile. Y nosotros también precisamos los puertos chilenos. Caso contrario, Chile no precisa nuestros puertos para ir a Europa. Y porque tiene el canal de Panamá a la pasada y nosotros no lo tenemos. Entonces esas cosas hay que mirarlas y tenerlas en cuenta a la hora de tener vínculos sobre todo con los vecinos. No te digo con México, con los vecinos. Tal cual.
Bien, bien, Oscar. Así que perfecto este recorrido que hemos hecho. Muy interesante el contexto de las elecciones en Chile. Y bueno, seguramente en 15 días, cuando nos volvamos a encontrar con vos, tengamos las novedades, ¿no? De qué termina sucediendo. Ya tendremos novedades, sí, Bien. sí, ya hasta sabremos quiénes son los que van a segunda vuelta. Bien, perfecto. Así Así que lo analizaremos desde ese lugar también. Cómo no, Bien. cómo no. Te agradezco el llamado. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho. Un abrazo de todo el equipo. Gracias. También, un beso grande. Adiós, adiós. Bien, ahí pasaba entonces Oscar Mastropierro, nuestro columnista de política internacional. En este caso, bueno, por primera vez conmigo al aire, nunca había acompañado a Oscar en su columna, así que le agradezco muchísimo. Y bueno, estuvimos charlando un poco de las próximas elecciones de este domingo, que son en nuestro país vecino, ¿no? En Chile. Bueno, Oscar nos comentaba un poco acerca de las características de esta elección, los partidos que se presentan, también quiénes son los candidatos y cuáles son las tendencias a ver quién va a ganar, si es que se va a llegar a una segunda vuelta finalmente. Así que le agradecemos a Oscar este recorrido que hemos hecho